En el siguiente video vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia bioquímica microbiana. Para iniciar tenemos las bacterias, las cuales son organismos unicelulares. En nuestro procedimiento experimental vamos a tener el aislamiento bacteriano, la preparación de un protis, la tinción Gram, así como las pruebas bioquímicas. Para el aislamiento tenemos aislamiento por estera cruzada, en el cual se nos entregó un cultivo de agar nutritivo de una bacteria, además de 2 cajas Petri con agar nutritivo, donde se etiquetan que uno va a ser para la muestra y otro va a ser para el control. Iniciando la inoculación, tenemos que tomar una muestra de nuestro cultivo con nuestra asa previamente esterilizada e inocular el primer campo del cultivo en la caja PET. Posteriormente, esterilizamos nuevamente nuestra asa, como se muestra en la imagen, y vamos a rayar el segundo campo con la esteria cruzada, procurando tocar 3 veces nuestro cultivo, nuestro primer campo. Posteriormente, volvemos a esterilizar nuestra asa y vamos a rayar el tercer campo. Esta vez procurando solamente tocar 2 veces las líneas que hemos creado en el campo 2. Finalmente, volvemos a esterilizar nuestra asa y tocamos solamente una vez nuestro campo 3 y marcamos nuestro campo 4. Una vez dejando nuestro cultivo ya preparado, que ya haya presentado un crecimiento, vamos a hacer la preparación del protis, en el cual a un portaobjetos que previamente esté etiquetado y esterilizado por una cara, vamos a esterilizar nuestra asa. Todo este procedimiento se debe hacer cerca del mechero y vamos a tomar una gota de agua y lo vamos a colocar en el portaobjetos. Posteriormente vamos a tomar muestra de nuestro cultivo ya crecido para colocarlo en nuestro portaobjetos, procurando de raspar con la gota de agua la muestra por todo el portaobjetos. Posterior a esto, se deja secar cerca del mechero. Una vez seca nuestra muestra, se va a fijar con ayuda del mechero pasándola 2 veces cerca de la flama de este mismo. Para la tinción Gram, tenemos que en el equipo de tinción colocamos nuestro portaobjetos y vamos a colocar 3 gotas de nuestro cristal violeta durante 1 minuto. Posterior a esto, lavamos con agua destilada. El siguiente reactivo a utilizar es el Lugol, el cual va a actuar como mordiente. Este se deja actuar por 1 minuto. Consiguiente a esto, lavamos con agua destilada y añadimos alcohol acetona durante 15 segundos. Lavamos nuestro portaobjetos con agua destilada y añadimos el último reactivo, que es la safrina. Lo dejamos actuar durante 30 segundos y posterior lo lavamos con agua destilada. El procedimiento para nuestras pruebas bioquímicas tenemos la prueba Agar-TCI, en la cual se utiliza un medio TCI, el cual presenta una coloración roja. La inoculación de este se trata de la picadura en el fondo y un estriado en la superficie. Para el medio SIM tenemos la picadura a la mitad de la profundidad. Para la prueba caldo MRVP, la inoculación es directa, es decir, mezclar el asa en el caldo. Para la prueba de citato decimos, es estriar únicamente la superficie. Este medio de cultivo se caracteriza por tener una coloración verde. Los resultados. En el crecimiento, las observaciones en la morfología macroscópica tenemos que en forma tiene forma puntiforme, con una elevación convexa, un margen entero, presenta un color amarillo pálida y una consistencia cremosa. En cuanto a nuestro control, aparece un control contaminado. Esto quiere decir un mal manejo de la asa al esterilizar. En las observaciones en la morfología microscópica observamos forma de bacilos y también observamos que nuestra bacteria pertenece a una bacteria Gram negativa. Las pruebas bioquímicas, tanto de control y como de muestra.
Tenemos que nuestras pruebas bioquímicas en el agar TCI, donde la producción de ácido y UGAR durante el crecimiento fermentativo con azúcares o alcoholes azucarados, donde podemos observar la fermentación de la glucosa, la producción de gas, de ácido y vemos que no produce gas. Como observamos en nuestro tubo ya inoculado, se puede observar el cambio de color del agar TCI de un color rojo a un color amarillento, además la producción de este ácido por el crecimiento. Tenemos la prueba de citrato de Simo, en el cual se utiliza el citrato como única fuente de carbono. Observamos que una prueba positiva es el cambio del citrato a color azul de verde. Así que observamos la fermentación de la glucosa. Para la prueba zinc tenemos varias pruebas. Prueba de indol, la producción del ácido, además la motilidad, donde podemos observar que nuestro tubo, la prueba de indol es negativa, y quiere decir que no se formó el anillo rosado. Tenemos una prueba de ácido positiva, por lo cual la producción de ruptura de los aminoácidos asociados en la reducción del tiosulfato. Tenemos motilidad, que quiere decir que tenemos crecimiento más allá de la línea de cima. Proseguimos con la prueba MR o rojo de metilo, en la cual la producción de ácido es a partir de la glucosa, en el cual se observa un cambio de color al agregar rojo de metilo porque disminuye el pH. Y como observamos, nosotros tenemos una prueba positiva. En la prueba VP o Voges-Proskauer es la producción de acetoneína a partir de glucosa. Y observamos que nuestro tubo presenta una coloración negra, por tanto, nuestra prueba dio positivo. En cuanto a la identificación de la bacteria, con la literatura se realizó la siguiente tabla para observar las pruebas bioquímicas en las 8 bacterias que se nos proporcionaron, donde fuimos descartando en cuáles pruebas bioquímicas eran parecidas a nuestra bacteria y cuáles no. La bacteria que obtuvo más parecido fue la Salmonella a nuestra bacteria analizada, donde solamente difieren de la prueba TCI y también difieren de la prueba VP, pero de ahí en más, las pruebas son muy similares. En cuanto a su morfología microscópica, tenemos que nuestra bacteria analizada tiene formación de bacilos y es una bacteria gram negativa. Comparándola con lo que viene registrado en la literatura de la salmonela, tenemos que también la salmonela tiene forma de bacilos y también es una bacteria gram negativa, por lo que concluimos que la bacteria que nos corresponde a nosotros es la salmonela. Bueno, como una breve introducción sobre la bacteria identificada de la Salmonella typhi, es que es una infección que causa diarrea y erupción cutánea, así como es la principal causante de la fiebre tifoidea, que es un poco común en los países desarrollados, aunque aún así sigue siendo una grave amenaza contra la salud. La importancia en la sociedad solo vive en el ser humano, aunque las personas que son portadoras de la fiebre tifoidea es en la bacteria en la sangre y en los intestinos. Los síntomas consisten en fiebre alta, prolongada, cansancio, cefalias, náuseas, dolor abdominal y estreñimiento o la diarrea, como se mencionó anteriormente. Aunque algunos de los pacientes presentan erupciones cutáneas, los casos más graves pueden complicarse seriamente e incluso causar la muerte. Es una bacteria anabólica, ya que las bacterias que poseen fermentación ácido mixta se le reúnen las familias de las enterobacterias. La salmonella es una bacteria ampliamente distribuida en la naturaleza, siendo principalmente su hábitat el intestino del hombre y de los animales, es donde se encuentra principalmente. La Salmonella typhi también hace uso de proteínas efectoras. Además, tiene la capacidad de producir la toxina tifoidea, la cual procede de dos toxinas, CDT y la toxina pertussis, con una estructura muy novedosa que se le hace característica de esta bacteria.
La morfología macroscópica y microscópica es que sus miembros son bacilos gram negativos, generalmente móviles por flagelos perítricos, excepto la Salmonella gallinarum. Son anaerobios facultativos, no encapsulados y no esporulados. La diferenciación entre las especies y subespecies se realiza tomando en cuenta diferentes propiedades bioquímicas y también son muy resistentes a los ácidos biliares. Las necesidades nutricionales de la salmonela son relativamente simples. Se multiplican en medios de cultivos ordinarios, aunque se necesita una actividad de agua por encima de 0,94 y desarrollan un amplio rango de temperatura que varía desde los 5 centígrados hasta los 45 Celsius, siendo su temperatura óptima de crecimiento a 37 grados. La reproducción de esta bacteria es en los alimentos, en el agua y otro tipo de objetos. La contaminación proviene principalmente de dos fuentes, que es la producción de alimentos, de las aves o ganado enfermo y alimentos sanos expuestos posteriormente e infectados. Para prevenir la reproducción bacteriana es la refrigeración, aunque no mata a estos microorganismos, ya que como resultado se pueden desarrollar mucha salmonela en los alimentos que cuando se ingieren pueden provocar enfermedades como la gastroenteritis. Las condiciones de crecimiento de esta especie son esencialmente las de otras salmonelas, que no son resistentes al calor. La temperatura óptima es descrita para el crecimiento. Es entre 35 y 37 grados, abarcando un rango de un mínimo de 7 grados y un máximo de 45. Como método de aislamiento se realiza a partir de un medio de cultivo que es no selectivo, como el agua peptonada y el caldo nutritivo, al igual que el caldo lactosado, o el agua destilada adicionada con solución de verde brillante al 0,1%. También como en el caso de la leche en polvo, es necesaria una incubación a 37 grados Celsius durante 18 a 24 horas. El método de eliminación son los antibióticos orales que son muy comunes de primera línea para las infecciones por las salmonelas. Sensibles como lo son los fluoroquinolonas en el caso de los adultos y la acitromicina en el caso de los niños. También la ceftriaxona es un agente alternativo para el tratamiento de la primera línea de la salmonela. En el control de crecimiento tenemos que su temperatura óptima es de 35 a 43 grados Celsius. La temperatura y el tiempo son uno de los dos factores claves en el crecimiento de las salmonelas. Ahora seguimos con los hongos. Para nuestro procedimiento experimental tenemos el crecimiento, donde se nos entrega un cultivo de hongos en agar papa dextrosa. De igual manera se nos entregan dos cajas Petri con agar papa dextrosa en el cual uno se va a etiquetar como muestra y el segundo va a ser un control. Una vez teniendo el agar papa dextrosa, de la misma manera se esteriliza nuestra asa y se comienza el aislamiento por estera cruzada. Para la tinción del hongo, una vez nuestro cultivo de hongo ya crecido, lo que vamos a hacer es cortar un trozo de cinta con ayuda de unas pinzas y unas tijeras. Debemos tener cuidado de no tocar esta cinta. Una vez cortado esta cinta, vamos a tener que pasar esa cinta a través del hongo, haciendo que la mayor cantidad de muestras se quede pegada a nuestra cinta. Posteriormente, hay que colocarlo en el portaobjetos de manera que la parte que no tenía adhesivo quede contra el portaobjetos y la que tiene adhesivo quede hacia arriba. ¿Para qué? Para posteriormente colocar unas gotas de azul de metileno para teñir nuestro hongo. Posterior a esto, quitamos el exceso de azul de metileno con ayuda de alguna sanita. Los resultados. En cuanto a crecimiento y observaciones de la morfología macroscópica,
Observamos que tenemos una colonia elevada, color gris, algodonosa y sin micelio. En cuanto a nuestro control, tenemos un control contaminado. Esto puede ser por el mal manejo de la aja al esterilizar. En las observaciones de la morfología microscópica, tenemos un hongo filamentoso, el cual tiene hifas tabicadas. Para la identificación del hongo se nos dieron varias muestras de hongos a elegir, en el cual teníamos que revisar la morfología reportada en Internet, comparándolo con la morfología que nosotros teníamos. Haciendo esto, vemos que nuestro hongo analizado y comparándolo con el hongo Penicillium, tenemos que tienen mucho parecido, por lo cual se concluye que nuestro hongo analizado es el Penicillium sp. Y aquí podemos observar la comparación entre ambos y vemos que son muy parecidos. En ambos casos, tanto como en la bacteria como tanto en el hongo, se puede ver tal vez un poco más amontonados los hongos y las bacterias. Esto puede ser más que nada porque se tomó una muestra que tenía una concentración más alta a la que se ven las imágenes reportadas en la literatura. Bueno, como una breve introducción de este hongo, el Penicillium spp es un hongo filamentoso, hialino, saprófito perteneciente al filo Ascomycota. También este hongo es un principal hongo dimórfico patógeno, el cual causa una micosis profunda o sistemática que se caracteriza por afectar algunas partes del cuerpo, como lo son la piel, la médula ósea, los pulmones y en particular el sistema retículo endotelial. Como importancia, se tiene que algunas especies producen toxina, aunque muchas especies del penicillium son beneficiosas para los seres humanos, tales como lo son en algunos quesos, lo son algunos tipos, y se crean a partir de acción de diferentes especies de penicillium sobre la leche y son absolutamente seguros de comer. Y como medio natural se encuentra habitualmente en los suelos y son de crecimiento muy rápido y algunos de ellos contaminan los alimentos y frutas. Como morfología microscópicamente son colonias normales, son normalmente de crecimiento muy rápido. Al principio de color blanco y ya con el paso del tiempo se adquiere otro tipo de colores como lo son el azul y el azul verdoso, gris oliva o tonos rosados, con reverso al amarillo cremoso. Bueno, lo anterior era macroscópicamente y lo microscópicamente son métulas que son ramificaciones secundarias que se forman sobre los conidióforos. Las métulas acarrean fialidades en forma de frasco. La organización de las fialidades en la punta de los conidióforos es típica, que es llamada penicili o pincel. Las conicidias, que son 2.5 a 5 de diámetro, son redondas, unicelulares y son observadas como cadenas no ramificadas en el extremo de las fialides. Bueno, las necesidades nutricionales son sus esporas que se encuentran en forma de bioaerosol en el aire, con una concentración ambiental más o menos estable a lo largo o el paso del tiempo, aunque se dan algunas concentraciones pico en las estaciones de invierno y primavera. Al ser un género grande, en su reproducción puede encontrarse casi por todas partes, siendo el género de hongos más abundante en los suelos y la fácil proliferación de los penicillium en los alimentos, ya que este es un problema. Como condiciones de crecimiento, se tiene que su temperatura óptima es de 20 grados Celsius a 30 grados Celsius, aunque depende de la especie que puede crecer en el intervalo de 5 grados Celsius a 37 grados Celsius, que produce la alteración de alimentos en refrigeración.
También tolera las grandes variaciones del pH entre 3, 5 y 10, aunque crece mejor y mucho más rápido a un pH que está cercano a los 4. Al almacenar los productos de origen vegetal o animal, como el método de aislamiento, residuos orgánicos, la madera y los cereales, en condiciones relativamente secas y en recintos bien ventilados para prevenir el enhumecimiento. También el desechar o el esta presentación obtuvimos buenos resultados positivos en las prácticas realizadas en el laboratorio. Al investigar más sobre lo que pudimos identificar en la bacteria y el hongo, se notó un gran parecido a lo que son en la realidad y cómo es su crecimiento y reproducción en lo cotidiano. También en las determinaciones de la morfología en la bacteria y hongos, en la cual en la manera en cómo se diferencia cada uno y cómo actúan los crecimientos de las especies de cada uno, así como las diferentes acciones que toma tanto la bacteria como el hongo en el ser humano. Y estas son nuestras referencias. Por nuestra parte sería todo.